Hola querido equipo, arriba los corazones. Seguimos hablando de esa época tan brillante de la literatura española conocida bajo el nombre de El Siglo de Oro. Y ahora concretamente nos vamos a ocupar de la prosa narrativa. Vamos a ello. Seguro que os suenan los personajes literarios que están representados en estas imágenes. Todos ellos tienen algo en común, y es que son personajes literarios que pertenecen a la narrativa del Siglo de Oro, de la que vamos a hablar a continuación. Recordemos en primer lugar, en relación con el Siglo de Oro, el hecho de que abarca parte de dos siglos. El siglo XVI, que se caracteriza desde el punto de vista artístico y cultural por un movimiento, el llamado Renacimiento. Y el siglo XVII con otro movimiento muy importante, el Barroco. Lo hemos representado aquí con imágenes diferenciadas. En el primer caso tratamos de aludir a ese optimismo humanista influido por la cultura grecolatina del Renacimiento, del primer Renacimiento, frente a ese pesimismo simbolizado aquí por la visión de la carabela, que alude a la muerte, obviamente, ese pesimismo desengañado que es una de las características del barroco del siglo XVII. Los vamos a distinguir mediante dos columnas coloreadas en las que vamos a ir ubicando las obras que citaremos para que tengáis una clara referencia temporal. La narrativa del Siglo de Oro es, ante todo, una narrativa de novela. Recordad que la novela es un relato extenso en prosa. Este tipo de relatos extensos en prosa no lo hemos encontrado hasta ahora, no lo hemos estudiado, mejor dicho, hasta ahora, porque o bien no existían o bien estaban muy poco desarrollados. Bien, pues en el Siglo de Oro se consolida el género novela, que en siglos posteriores va a tener una enorme importancia. Dentro del género novela distinguimos dos tendencias, la tendencia llamada idealista frente a la tendencia realista. La tendencia idealista agrupa a su vez distintos géneros novelísticos, distintos tipos de novelas. Todos ellos tienen en común el que desde el punto de vista del espacio, del tiempo, personajes y situaciones, podemos juiciar la peripecia como una peripecia inverosímil, que no se ajusta, digamos, a la verdad, vamos a decirlo así, entrecomilladamente, a la verdad de la realidad, sino que se nos presentan espacios, tiempos, personajes y situaciones fabulosos, muy fantasiosos, y en la mayor parte de los casos bastante alejados de la realidad contemporánea de los lectores. El tema fundamental es el amor. Y una característica también común a todas estas novelas es la importancia que se le da a los sentimientos nobles y refinados, delicados. ¿Qué tipo de novelas encontramos dentro de la tendencia idealista? Bien, si observáis esta imagen, veréis que hay ahí unas ovejitas, ¿verdad? Unos corderitos. Bien, porque efectivamente hay un tipo de novela que se denomina novela pastoril. La novela pastoril se caracteriza porque los personajes que aparecen en esta novela son pastores y pastoras que viven en un entorno natural, en un entorno de naturaleza idealizado, bucólico. Estos pastores y pastoras no presentan, digamos, una caracterización como personajes rústicos e incultos, sino al contrario, son personajes que, como es propio de esta tendencia novelística, son personajes que se caracterizan por sus sentimientos nobles y refinados y por la enorme importancia que se le da al tema amoroso. Veis que se trata de un entorno, insistimos, natural, de naturaleza idealizada. De alguna manera podríamos decir que son unas novelas que hoy podríamos calificar como de ecológicas.
Bien, con esta imagen de un galeón en alta mar, hemos querido aludir a una de las características de este género novelístico que también se incluye dentro de la tendencia idealista, la novela bizantina. La novela bizantina se va a caracterizar sobre todo porque son relatos en los que tienen una gran importancia los viajes, las peripecias complicadas a lo largo de espacios muy diversos y en los que de manera muy enrevesada se suelen producir encuentros, desencuentros, reconocimientos de seres perdidos, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hemos representado en esta imagen? Pues sí, ahí lo que se ve es un caballero, porque vamos a hablar de las novelas de caballerías. La característica fundamental de este tipo de novelas, que tuvieron un gran éxito, es sus personajes principales, que son los caballeros, caballeros andantes, que son personajes que de manera desinteresada y valerosa se enfrentan a la injusticia en defensa de los débiles. Citamos por último otro tipo de novelas. Veis que aquí hemos representado un personaje ataviado, podríamos decir, a la musulmana, y es que efectivamente estas novelas son denominadas novelas moriscas, sobre todo porque la peripecia se da habitualmente entre, vamos a decirlo así, permitidme la expresión, moros y cristianos, de ahí la expresión morisca, es decir, musulmanes y cristianos en ambientes de frontera. La peripecia suele ser fundamentalmente amorosa, la temática suele ser amorosa. Vamos a citar algunos títulos. Dentro de la novela pastoril y entre el siglo XVI y XVII se publicará La Galatea de nuestro conocidísimo Cervantes. Como ejemplo de la novela bizantina y ya dentro del siglo XVII, y también de Cervantes, su Persiles y Segismunda, título completo, Los trabajos de Persiles y Segismunda. Como ejemplo de novela de caballerías, pues citaremos una novela que fue ejemplo y modelo para muchas de las novelas posteriores, El Amadís de Gaula, escrita, o mejor dicho, reescrita, porque parece ser que utilizó un modelo previo sobre el que efectuó una redacción ya personal, escrita por Rodríguez de Montalvo. Estos son los principales títulos que queríamos citar en relación con esta tendencia idealista de la novela del siglo de oro. Pasamos a la tendencia realista. Aquí incluimos una serie de novelas en las que el espacio, el tiempo, los personajes y las situaciones son contemporáneas de los lectores, claro está. Aunque hoy en día no lo percibamos, los lectores de aquella época sí que eh, percibían, valga la redundancia, percibían aquella historia como una historia que acontecía en su propia época y con personajes tomados de su propia época y en espacios también conocidos por los lectores como espacios reales. Frente al amor y los sentimientos nobles y refinados de la tendencia idealista, aquí priva sobre todo la lucha por la supervivencia. El interés material va a estar muy presente en este tipo de novelas. Otra característica también es la presencia de ambientes marginales, podríamos decir los ambientes, en fin, fuera de lo que era considerado honesto y bien visto por parte de la sociedad bien pensante. Así que también estas novelas son una forma de asomarse a ese mundo de los más desfavorecidos por la fortuna en aquella época del siglo de oro. ¿Qué tipo de novelas encontramos dentro de la tendencia realista? Bien, seguro que os suena este personaje, ¿verdad? ¿Con qué tipo de novela que ya conocéis podríais relacionarlo? Claro que sí, con El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes tuvo un enorme éxito. Fue imitada, se hicieron novelas a la manera del Lazarillo de Tormes, en las que se destacaron sobre todo el personaje del pícaro. Ese personaje de procedencia humilde
cuya preocupación fundamental a lo largo de la obra es luchar por la supervivencia haciendo uso de su ingenio. Uno de sus principales trabajos es el de emplearse, por así decirlo, al servicio de un amo. Bien, pues la imitación, la creación de novelas a la manera de Lazarillo Tormes dio lugar a esta tendencia novelística de tipo realista denominada novela picaresca y que reúne las características que ya hemos mencionado en relación con el Lazarillo de Tormes, fundamentalmente ese personaje principal que es el pícaro. Otra novela, otro tipo de novelas, mejor dicho, dentro de la tendencia realista serían las novelas denominadas celestinescas. Este tipo de novelas, como podéis también imaginar, están influidas, se hacen a la manera de La Celestina, que también, como ya en su momento comentamos, tuvo un enorme éxito. Este tipo de novelas, más que en la parte, digamos, amorosa, pasional, de Calisto, representado por Calisto y Melibea, inciden sobre todo en los ambientes próximos a la delincuencia y a la prostitución. Bien, ¿qué obra citaremos, además del Lazarillo de Tormes, dentro de esta tendencia realista? Pues otra novela picaresca, El Buscón de nuestro gran Quevedo. Mención aparte dentro de la narrativa del Siglo de Oro merece la obra de este autor, cuyo nombre seguramente os suena: Miguel de Cervantes Saavedra, uno de nuestros mayores literatos. Este retrato que veis aquí no es exactamente un retrato de don Miguel de Cervantes, pero seguramente su aspecto no difería demasiado de este. Dentro de la obra de Miguel de Cervantes podemos decir, en primer lugar, que es una síntesis, supone una síntesis genial y personal de estas dos tendencias de las que nos hemos ocupado anteriormente, la tendencia idealista y la tendencia realista. Rasgos de una y de otra se observan en su obra y obras, valga la redundancia, de un tipo y de otro tipo, están también dentro del catálogo de este autor. Citaremos, en primer lugar, Las Nobleras Ejemplares, un conjunto de 12 novelas cortas con intención didáctica y moral, de ahí su nombre de ejemplares, y que supusieron en su momento una originalidad interesante dentro del panorama literario español. Suponían una imitación, un seguir la moda italiana del momento, donde se estaban produciendo en aquel país, se estaban produciendo un tipo de género que consistía precisamente en esto de las novelas cortas. Citamos algunas de ellas, las más conocidas quizás: La Gitanilla, Rinconete y Cortadillo, El Coloquio de los Perros, y esta que seguro que os suena porque forma parte del catálogo de lecturas obligatorias para este curso. Bien, pero seguro que vosotros os estáis preguntando, ¿cómo es posible que no hayamos hablado aún de la que es la obra más conocida de este autor y una de las más importantes, por no decir la considerada con más valor universal dentro de la literatura española, la más conocida, desde luego? Seguro que sabéis de cuál estoy hablando, ¿verdad? Y si no, dejamos ahí la incógnita para un próximo vídeo.